Antes de avanzar, si no han visto otro video de la serie, pausen aquí, vean este otro video primero y los espero nuevamente por acá en unos minutos. Iniciaremos el día de hoy visitando Goldsmith, de 121 kilómetros de diámetro, hoy casi todo en sombras, pero aún podemos apreciar una parte de su piso plano con algunos impactos menores. La mayoría de las sombras vienen en sus paredes más altas, ubicadas donde ocurrió el impacto de Anaxágoras. Este cráter mide 51 kilómetros de diámetro. Es bastante reciente y sus paredes son altas y empinadas. Hoy dejarán en sombra su interior tormentoso con muchos escombros y un pico interior perfectamente centrado. Posee además un sistema de rayos que recorren 900 kilómetros, llegando hasta el cráter Plato, que se encuentra bastante más al sur. Algo más al oeste, Philolaus, con sus 71 kilómetros de diámetro, nos muestra sus altas paredes exteriores. Es buen momento para observar su interior, con sus terrazas en las paredes, piso irregular y sus dos picos centrales proyectando sombras. Al sur de Philolaus, sobre la costa norte del Mare Frigoris, el Mar del Frío, llegamos a Fontenelle, un cráter chico de 38 kilómetros de diámetro, con forma muy circular, paredes altas y piso llano relleno con lava. Su pico central es bajo, pero fácilmente distinguible. Desde el cráter que impactó en su pared sur, parte una de las pocas irregularidades del Mare Frigoris, que hoy podremos apreciar con muchos aumentos. Ya sobre las costas del Mare Imbrium, el mar de las lluvias, llegamos al siempre impactante Plato, con sus 101 kilómetros de diámetro y su llamativo y llano suelo interior, notablemente más oscuro que sus alrededores. Sus empinadas paredes miden unos 1000 metros de altura, llegando a los 2000 en algunos lugares, derramando siempre alguna sombra en su interior, hoy notables sombras. En estos días especialmente podremos ver uno de los tantos desprendimientos de sus paredes. Bien al oeste, un bloque grande ha caído a su interior, dejando una grieta tras él. Sobre el mar, Mons Pico y especialmente Mont Piton proyectan largas sombras sobre la superficie, mostrándonos sus más de 2000 metros de altura. Sobre esa misma costa, los montes Alpes nos muestran una cara muy brillante y el resto en sombras. Resaltan todos los detalles de la formación, incluyendo Mont Blanc y sus 3600 metros de altitud. Algo más al sur, Aristillus, con su interior totalmente en sombras, resalta las pendientes exteriores, al igual que Autolycus. En la zona, Arquímedes, con sus 83 kilómetros de diámetro, nos muestra sus altas paredes proyectando sombras intermitentes en su piso interior llano, relleno con lava. Cruzando los 180 kilómetros del irregular Palus Putredines, el pantano de la podredumbre, llegamos nuevamente a la costa, delimitado por los montes Apenninus, una larga cadena montañosa que recorre 953 kilómetros. Su pico más alto es Mons Huygens, llegando a los 5500 metros de altura. Al final de la cadena está Eratóstenes, de 60 kilómetros de diámetro, paredes muy altas y pendientes muy pronunciadas, que hoy nos permiten apreciar su montaña central con varias cumbres. A su lado, ya sobre el Mare Insularum, el mar de las islas, está el siempre espectacular Copernicus, mostrando sus brillantes rayos sobre la superficie de los mares. De 93 kilómetros de diámetro, sus paredes de pendientes muy pronunciadas se alzan 900 metros sobre la superficie. Posee 3 montañas centrales de 1200 metros de altura. Volviendo al terminador, el cráter Pallas destaca hoy su pico central, aún iluminado y proyectando largas sombras en su interior. Con 50 kilómetros de diámetro, sus paredes oeste son empinadas, pero las del este se funden con el cercano Murchison, incluso sus pisos se comunican a través de ella. Continuamos hacia el sur y pasamos por una zona muy bombardeada, con cráteres en sombras como Herschel y otros casi sepultados bajo la superficie del mar, como Flammarion. Así, sobre la costa del Mare Nubium, el mar de las nubes, llegamos a un trío muy interesante formado por Ptolemaeus, Alphonsus y Arzachel. Ptolemaeus, de 154 kilómetros de diámetro, posee paredes relativamente altas que hoy proyectan sus sombras, pero la mayoría están desgastadas. Su interior relleno con lava no muestra prácticamente rasgos, a excepción de algún que otro cráter menor. Recorran las crestas de su pared exterior iluminada y las sombras que proyectan sobre el interior. Alphonsus, de 118 kilómetros de diámetro,
es nuestra próxima parada. Recorran las paredes exteriores junto a las de Arzachel. Son altas, con terrazas y proyectan una espectacular sombra sobre su piso llano, sobre todo al norte. Destaca la sombra de su pico central. Cerca de su pared este encontramos la Rimae Alfonsus, que recorre 150 kilómetros en su interior. Arzachel mide 98 kilómetros de diámetro, con altas paredes que alcanzan los 1000 metros de altura con terrazas. Su piso es llano, posee un pico central que llega a los 1500 metros de altura y algunos impactos de cráteres menores. Entre Alfonsus y Arzachel encontramos el cráter Alpetragius, de 40 kilómetros de diámetro, que hoy nos muestra en todo su esplendor el domo central. La luz incide de la mejor manera para poder verlo. Utilicen algunos aumentos extras para apreciarlo mejor. Algo más hacia el sur, el cráter David, de 58 kilómetros de diámetro, muestra su forma de cuenco, paredes altas y empinadas con un interior irregular. Es notable el impacto del cráter David A en su pared noroeste. Toda esta zona de grandes cráteres, fácilmente visibles incluso con binoculares, cambia mucho según el día de observación. Vale la pena volver a visitarla una y otra vez. Continuamos y llegamos a Purbach, de 118 kilómetros de diámetro, paredes relativamente altas y bastante empinadas. Su interior es llano y se destacan una serie de sierras que hoy proyectan buena sombra para ayudar a encontrarlas. En su zona sur se superpone a Regiomontanus, de 126 kilómetros de diámetro. Su interior es plano y su pico central tiene una característica bastante extraña: un impacto de un cráter en su cumbre, para el que no hace falta muchísimo aumento para verlo. Continuamos y llegamos al inmenso Deslandres, de 235 kilómetros de diámetro. Posee paredes muy dañadas y un interior con muchas irregularidades, producidas por numerosos impactos menores. En su zona oeste destaca el cráter Hell, al norte Deslandres B y al noreste una cadena de pequeños impactos que va creciendo de sur a norte. Pueden representar un desafío, pero vale la pena intentar buscarlos. Al sur, el impacto del Excel interrumpe sus paredes. Vean su piso central y la falta de muralla norte, que se funde con el piso de Deslandres. Avanzamos un poco más y llegamos a Maginus, de 164 kilómetros de diámetro. Paredes muy altas e interrumpidas por muchos impactos, sobre todo en su lado oeste. Su piso es plano con una montaña central y algunos cráteres menores. Ya cerca del polo sur, llegamos al gran cráter Moretus, de 114 kilómetros de diámetro, del que de momento solo podremos observar las crestas de sus paredes exteriores y posiblemente el pico de su imponente montaña central, que alcanza los 2700 metros de altura. Tómense su tiempo para recorrer toda la zona y aprovechen la incidencia de la luz buscando irregularidades. Antes de cerrar el día, veamos dos cráteres muy importantes. El primero, como siempre, el impactante Tycho, de 86 kilómetros de diámetro. Paredes muy altas con importantes terrazas en su interior. Sus pendientes exteriores son pronunciadas y su interior presenta un piso llano, con una montaña central de 1500 metros de altura y 3 cumbres. Siempre destaca su sistema de rayos formados por su impacto, algunos de los cuales se extienden a lo largo de 1500 kilómetros. El otro cráter es Clavius, uno de los cráteres más grandes de la Luna, con 225 kilómetros de diámetro. Mañana volveremos por aquí. Así cerramos el día de hoy y, como siempre, vuelvan a visitar objetivos de días pasados y vean la diferencia en cómo se los aprecia según la incidencia de la luz. Hasta mañana.